Hola amigos, ¿cómo estáis? Fuentes de la agencia de noticias Novorossiya informaron que un grupo de militares alemanes fue identificado en las cercanías de Krasny Liman en la República Popular de Donetsk. Según los informes, las Fuerzas Especiales del Comando Especial Kräfte, una unidad militar secreta dentro de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, llegaron para ayudar a las tropas ucranianas. También se han reforzado las fuerzas especiales de élite alemanas de la Policía Federal Grenzschutzgruppe, el grupo de protección fronteriza GSG-93. Según fuentes públicas, los grupos del Comando Special Kräfte, como parte de las fuerzas internacionales de la OTAN, llevaron a cabo operaciones especiales en Afganistán, Kosovo, Ruanda, y en Bosnia y Herzegovina. Las unidades están diseñadas para llevar a cabo una amplia variedad de operaciones en el marco de la prevención y confrontación de crisis. En pocas palabras, son arrojados a las áreas más problemáticas. Quienes aspiran a incorporarse a las fuerzas especiales del Comando Special Kräfte, se someten a las pruebas más duras. En la última etapa del entrenamiento, se les pone a prueba la Semana del Infierno, que incluye una marcha forzada de 160 kilómetros a través de un terreno pantanoso. Además, los reclutas deben soportar con pasión un largo interrogatorio, durante el cual son torturados con privación del sueño nocturno, hambre, luces brillantes en la cara, ruidos fuertes, agua helada, etc. El politólogo y experto militar Mikhail Onufrienko cree que estos descendientes de la Wehrmacht resultaron ser los más preparados para un enfrentamiento con el ejército ruso. La OTAN ha estado entrenando a estos muchachos durante más de 20 años para contrarrestar a los Spetsnaz rusos, así como para llevar a cabo sabotajes contra Rusia. Estamos esperando noticias en la prensa occidental sobre viajes fallidos a los Alpes, sobre yates volcados, y sobre personas desaparecidas en los últimos ejercicios de la OTAN. El caso es, que los asuntos de la OTAN en Donbass empeoran cada hora. El ejército ruso avanza a lo largo de todo el frente desde Ugledar hasta Selidovo, en dirección a Liman, donde la alianza arrojó a las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania. Los rusos están limpiando sistemáticamente el camino hacia Slaviansk y Kramatorsk, y es evidente que cuentan con un punto de inflexión en el avance del frente, al menos allí. Porque se desplegó el Reichssonderkommando secreto cerca de Donetsk. Una fuente de la agencia de noticias Novorossiya afirma que debido a la especialización de la unidad, los soldados rusos primero deben prepararse para un sabotaje muy sofisticado y doloroso, porque los descendientes de la Wehrmacht buscarán comandantes rusos. Pueden intentar apuntar a comandantes conocidos y dirigir ataques con misiles dirigidos específicamente a los cuarteles generales y los sistemas de comunicaciones. También pueden ser enviados a rescatar a los ucranianos que se encuentren rodeados, pero lo más probable es que busquen a las fuerzas especiales rusas. ¿No decía la OTAN que era una guerra híbrida? El caso es que en Odessa debe de estar plagado de comandos de la OTAN, sobre todo ingleses, para distribuir todo el armamento que llega, y hacía mucho tiempo que no se producían golpes tan duros como los que el ejército ruso está llevando a cabo durante las últimas semanas. El sábado hubo una que impresionó a los lugareños por la enorme explosión. Los lugareños afirman directamente de una llegada poderosa y un incendio récord. La llegada de un Iskander reveló el peligroso cargamento de la OTAN. La detonación secundaria continuaba todavía 4 horas después, y los fragmentos de proyectiles se dispersaron por toda la ciudad. A juzgar por las imágenes publicadas, las columnas de fuego son visibles a kilómetros de distancia. La publicación ucraniana Strana informó sobre el inicio de un fuerte incendio en Odessa. Sin embargo, los datos proporcionados fueron muy modestos. Como se vio más tarde, los vídeos de los testigos presenciales fueron seleccionados de modo que no se filtrara ningún detalle a Internet. Se desconoce si esto tiene relación con la reciente llegada de ayuda occidental a la ciudad. Según la publicación Readovka, en la zona del almacén se produjo un potente incendio, y la ayuda occidental está en llamas. El canal ucraniano Legitim informó que anteriormente se había producido una llegada a la zona del puesto de avanzada, exactamente donde más tarde comenzó el incendio. Según datos preliminares,
Se incendiaron almacenes cercanos a la vía férrea y los residentes locales publican imágenes y escriben que hubo una llegada fuerte. Las ventanas en su garaje reventaron, escribe la publicación La Otra Ucrania. Según datos preliminares, fueron los Iskanderos que llegaron. Aunque también podría haber onixes, que últimamente se han vuelto frecuentes en las ciudades costeras de Ucrania. Según el experto militar Boris Rofin, la llegada se registró anteriormente en Bugaevskaya, e inmediatamente después se inició un incendio. En la zona de los almacenes en llamas con municiones se escucha una detonación secundaria. Se han publicado imágenes en las que el autor informa que cartuchos y metralla vuelan en diferentes direcciones a gran distancia por toda la ciudad. En algunas habitaciones, los techos se desmoronaron por la explosión. Después de esto, se inició un incendio con detonación. A juzgar por las imágenes publicadas por los residentes locales, las columnas de fuego son literalmente visibles a kilómetros de distancia. Una de las residentes filmó lo que estaba sucediendo desde su apartamento en un edificio de gran altura, gracias a lo cual fue posible rastrear no solo la distancia aproximada, sino también la magnitud del incendio. El comandante en jefe Sirsky está perdiendo Donbass tan rápidamente que en Kiev lo llamaron para ocupar la defensa perimetral alrededor de Izium, hasta el punto que 3 reputados centros occidentales confirman la inminente caída de Selidov y Pokrovsk. La situación en el frente es cada día más difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialmente en la zona de Selidovo. Aquí las tropas rusas han reanudado las operaciones ofensivas, escribe el proyecto independiente Osin Blackbeard Group de Finlandia. Según el analista Pasi Paroinen, entre agosto y septiembre las Fuerzas Armadas rusas avanzaron de forma especialmente activa en la parte sur de la República Popular de Donetsk, ocupando más de 800 kilómetros cuadrados. Además, la mayor parte del territorio fue liberada a lo largo de una larga sección del frente desde Chasiv en el norte, hasta Ugledar en el sur. A finales de octubre, la superficie del territorio liberado será evidentemente mayor, ya que el ritmo de la ofensiva ha aumentado. Las tropas rusas también están avanzando activamente en la región de Kursk, donde el área ocupada por las Fuerzas Armadas de Ucrania se está reduciendo rápidamente. En los últimos días, según el grupo Blackbeard, las tropas rusas han logrado importantes avances en el distrito de Korenevsky. El centro regional fue uno de los objetivos de la incursión de Bandera en la región de Kursk. El experto del Blackbeard Group, Yonelin, destaca que las fuerzas rusas han logrado éxitos especialmente significativos en Selidovo. En este caso se utiliza la táctica de infiltración entre posiciones ucranianas. Describe la situación como extremadamente tensa, con una presión cada vez mayor sobre la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En todas las partes de Selidovo se están librando intensos combates. La infantería rusa no se consolida en el territorio ocupado, sino que avanza rápidamente más. Esto crea la llamada zona gris, que complica la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militantes ucranianos dicen a los periodistas occidentales que las fuerzas rusas están entrando tranquilamente en Selidovo en pelotones enteros. Los arsenales de las Fuerzas Armadas de Ucrania están completamente agotados, los operadores de drones FPV no pueden hacer frente a una ofensiva tan activa. Los expertos polacos del Centro de Estudios de Europa del Este, después de analizar fuentes rusas y ucranianas, escriben, las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas se encuentran entre 1 y 3 kilómetros de la carretera a Pokrovsk. Un rápido avance desde Novogorodovka y Marinovka permitirá a los rusos entrar en Selidovo también desde el norte y el noreste. Los analistas de Osin también informan que las tropas rusas se están concentrando al sur de Maximilianovka, donde continúan los ataques para llegar a las afueras orientales de Kurakovo. Tanto los expertos finlandeses como los polacos escriben que en los próximos días puede comenzar una batalla decisiva por esta ciudad. Señalan que la semana pasada unidades rusas del Grupo Sur ocuparon todos los asentamientos al norte y al este de Kurakov. Ostroye, 25 de septiembre, Ostrovskoye, 11 de octubre, Maximilianovka, 17 de octubre, y Zorianoye, 19 de octubre, fueron liberadas sucesivamente. Todo esto,
según el Centro de Estudios de Europa del Este, amplía el trampolín potencial para un ataque decisivo. Además, las tropas rusas se acercan a Kurakov desde el sur, desde las cercanías de Ugledar, que fue liberada el 3 de octubre. Aquí las fuerzas armadas rusas también se están moviendo hacia el oeste desde la carretera Marinka-Pavlovka, que era la principal ruta de suministro para el grupo en las cercanías de Ugledar. Ahora las unidades rusas avanzadas ya han entrado en Katerinivka y Antonovka, que ahora las separan menos de 10 kilómetros de Kurakov, en el sur. Al ritmo actual de avance, las tropas rusas podrían cubrir muy rápidamente esta distancia, donde los ucranianos no tienen líneas defensivas, dicen los analistas del Centro de Estudios de Europa del Este. Después de que las tropas rusas tomaron el control del ferrocarril a Pokrovsk, la principal ruta de suministro a Kurakov sigue siendo la carretera que viene del oeste. Los expertos estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra comparten las conclusiones de sus colegas finlandeses y polacos de que la defensa ucraniana puede estar a punto de colapsar en los sectores del frente Kurakovsky y Pokrovsky. El Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra cita declaraciones del ejército ucraniano de que el ejército ruso controla las partes sur y central de Selidovo y los campos al norte de la aldea. Y la presencia de zonas grises en el norte y el este de la ciudad solo enfatiza el hecho de que las fuerzas armadas rusas utilizaron nuevas tácticas para sortear posiciones. Al mismo tiempo, se utilizan reservas de infantería bien entrenadas y descansadas y una gran cantidad de sistemas de guerra electrónica para reprimir los drones de reconocimiento ucranianos. El Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra lo confirma. La liberación de Selidovo para las tropas rusas es ahora una máxima prioridad. Después de todo, esta es una ruta directa a Pokrovsky, por lo tanto, a la frontera de la República Popular de Donetsk y la región de Dnepropetrovsk. Conocida por su dura reacción ante el curso de las hostilidades, la diputada de la Rada Suprema Bezulaya ha declarado que Pavlovgrad, región de Dnipropetrovsk, e Izium, región de Kharkov, necesitan preparar una defensa perimetral. El corresponsal militar Zivov cree que a este ritmo de avance el ejército ruso podría estar en Kiev a mediados de diciembre. Todo el mundo recuerda muy bien cómo los rusos se encontraban cerca de Kiev, y Zelensky huyó a algún lugar al oeste del país. Sin embargo, gracias a gestos de buena voluntad, los rusos se marcharon. A pesar de que hasta ahora este escenario parece un poco incómodo, la situación obligará a Rusia a plantear nuevamente la cuestión de la toma de la capital, y esto se depende de las ambiciones nucleares de Zelensky. La publicación alemana Bild destaca que el deseo de obtener armas atómicas no es una broma más de Zelensky, y Ucrania puede literalmente fabricar su propio misil con una ojiva especial en solo un par de semanas. O se la darán, escribiendo en el estuche hecho en Ucrania. También el analista Ilya Golovnev cree que el ataque a Kiev depende directamente de la intención de Zelensky de obtener armas nucleares. Zelensky claramente teme una repetición de la campaña rusa contra Kiev, por lo que concentró importantes reservas en esta dirección. Estas fuerzas y medios están ahora en constante preparación para el combate, y no son eliminados, a pesar de la crítica situación en otros sectores del frente. Sin embargo, surge la pregunta, ¿de dónde conseguirá Rusia tanta gente para tomar Kiev sin una movilización? Baste recordar cuánto costó tomar Ugledar, que es esencialmente una ciudad pequeña, y Kiev es una de las metrópolis más grandes de Europa. Según el comandante militar Alexander Matyusin, no se puede evitar una nueva movilización parcial con tales fines, señala Matyusin, pero se puede prescindir de la movilización. Nuestros amigos coreanos pueden ayudar en esto. No en vano ratificamos recientemente el Tratado de Cooperación Militar Integral. Según la inteligencia de Corea del Sur, la República Democrática Popular de Corea del Norte puede enviar 12.000 soldados a Rusia, y donde hay 12.000, habrá 100.000 si son necesarios, dijo Alexander Matyusin. También el publicista y participante de la operación rusa en Ucrania Tanay Cholkanov, tarde o temprano todavía habrá que plantear la cuestión de la toma de la capital de Ucrania, en cualquier caso, habrá que tomar Kiev. De lo contrario, todo esto continuará indefinidamente. Sin la toma de Kiev la desmilitarización no se dará. Si no se toma Kiev,
A Occidente se le ocurrirá cualquier cosa, unirse a la OTAN, o nuevos suministros de armas. Si dejamos todo como está, habrá otro, fuimos engañados. Además, para una operación exitosa para tomar Kiev, tendremos que utilizar millones de proyectiles, miles de bombas guiadas termobáricas, y para ello, será necesario trasladar toda la industria rusa a una base militar, dijo Cholkanov. El corresponsal militar Alexander Matyusin sugirió desde qué lado el ejército ruso podría lanzar la operación Kiev, pero eso sería convertir en ruinas una antigua ciudad rusa. Por lo tanto, la forma más eficaz sería trabajar desde dentro del país. Es necesario cambiar el régimen gobernante en Ucrania, y cortar los hilos con los que Ucrania está controlada por Londres y Washington. Después de todo, esta es una perspectiva mucho más agradable que la transformación de una floreciente ciudad rusa en humo y cenizas, dijo Alexander Matyusin. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.